Muy buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos para esta reflexión en esta mañana. Al escudriñar, al leer y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, y continuamos con nuestro estudio de Romanos. Nos corresponde para finalizar el capítulo 8, los versículos 24 al 27 para esta mañana, que dice así: Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo interceda por nosotros y también nos guíe, Señor, para enseñar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Esta perícopa, así se le llama a una porción pequeña de la Biblia, nos introduce en dos temas: la esperanza de la redención, como lo ven diciendo, de que seamos transformados, y la intercesión y el testimonio que el Espíritu Santo nos da de que somos hijos de Dios. Hablemos de la esperanza. La fe nos enseña, la fe cristiana nos ha llevado a convencer al corazón de que somos salvos, de que un día seremos transformados. Pero eso, dice San Pablo, se está esperando, porque lo que se ve no se espera. Cuando en las Sagradas Escrituras leemos promesas de que no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, cuando leemos en Isaías que dice que Él llevó con nosotros nuestras enfermedades y nuestros dolores, cuando en los Salmos se nos dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días, cuando escuchamos a un Señor Jesucristo diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, solemos tener la tentación de entenderlo como un acto ya realizado para este mundo, para este tiempo en el que vivimos, para nuestra vida aquí. Pero si nosotros reflexionamos un poquito y nos detenemos a pensar un poquito, porque la Biblia nos llama a pensar un poquito bajo la dirección del Espíritu Santo, a pensar, a reflexionar, esas promesas no han sido realizadas todavía. La fe es una paradoja. ¿Qué quiere decir una paradoja? Algo que se asume como si ya fuera, pero todavía no es. Juan, el Evangelio de Juan maneja el ya, pero todavía no. Somos santos, pero somos pecadores. Eso es una paradoja. Ante nuestra realidad humana y aceptando honestamente lo que somos, nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, viles pecadores. Pero ante la realidad divina, somos santos en Cristo Jesús. Para Dios somos santos por Cristo Jesús. Debe serlo para nosotros igualmente en Cristo Jesús. Aunque en la realidad que vemos en el presente, podemos decir con toda franqueza: ¿dónde está nuestra santidad? De acuerdo al mandato de la ley, ¿dónde está nuestra santidad? Pero la santidad que nos habla la Biblia, de la que recibimos los creyentes, es la santidad que es un regalo de Dios a través de Cristo. No es un cumplimiento de la ley, sino un regalo de Dios. Y hay una paradoja que Martín Lutero la interpretó de la siguiente manera, en unas cortas palabras. Martín Lutero dice: miré la ley, imposible salvarme, pero miré a Cristo, imposible perderme. ¿No es eso una paradoja? Esperamos la redención que ya está. El Evangelio dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Póngale bien cuidado lo que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el pecado del mundo no ha sido quitado. Él llevó con nosotros nuestros dolores y nuestras enfermedades, pero las enfermedades, los dolores y la muerte siguen siendo el pan de cada día del ser humano, incluyendo el cristiano igualmente.
El hecho de que en algún momento de la vida, por la misericordia de Dios, obre una sanidad en algunas personas, porque no las obra en todas las personas. No podemos asumir que todos son sanos. Por los que hay personas que por la voluntad de Dios se elevan oración y ellos reciben sanidad. No podemos asumir que eso es a nivel universal. Entonces podríamos nosotros decir, pero ¿qué tan cierto es? Porque dice que llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, que somos santos, mientras que nos damos cuenta que nuestra vileza nos hace débiles todos los días. Es porque lo que dice San Pablo aquí, porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza. Pero viene la segunda parte, el contraste. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pablo dice, todavía no ha sido realizado objetivamente. Por la fe sabemos que somos santos y salvos. Ya, eso es una realidad segura, y ahí esa es la base de la fe. Si no creemos eso, si no se cree eso, no somos cristianos. Si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación en Cristo, no somos cristianos. Así hagamos buenas obras y así nunca hiciéramos el mal, no somos cristianos, porque la salvación no está fundamentada en la bondad humana ni en la moral humana, sino en Cristo. Y ser cristiano es aquel que ha puesto su confianza total en lo que Cristo hizo y dijo, enseñó y nos mandó que creyéramos. Eso es ser cristiano. No podemos decir que somos cristianos porque vamos a una iglesia X o tal, y porque oramos todos los días, pero seguimos dudando de nuestra salvación. Entonces no somos cristianos. Porque lo que estamos diciendo es que somos seguidores de Cristo, pero nosotros somos los que buscamos la salvación a nombre de Cristo. No, la salvación es en Cristo, es por Cristo, es por lo que Él hizo. Por eso Lutero dijo, miré la ley, imposible salvarme, porque si miramos la ley con todo lo que nos pide, nosotros estamos muertos. Pero miré a Cristo, imposible perderme, porque Cristo lo hizo todo y es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y la segunda parte tiene que ver con la intercesión. El Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es nuestra comunión con Dios que está en Cristo. Y el Espíritu Santo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En realidad, nadie puede decir que aprendió a orar. Nuestras oraciones de humanos siempre serán imperfectas. No importa que llevemos un mes orando, un año orando, 40 años orando, 50 años orando. La oración, uno no se hace profesional en oración. Eso no es una profesión. Eso es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y siempre van a ser imperfectas, pero el Espíritu Santo nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? En que Él mismo intercede por nosotros. El Espíritu Santo corrige nuestra oración y el versículo 27 lo explica. Como Él escudriña el corazón y la intención del Espíritu, dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Esta puede ser una respuesta, y quizás una de las respuestas más claras que la Biblia nos ofrece, de por qué muchas veces pedimos cosas y no las recibimos como las pedimos. Porque el Espíritu Santo sabe que muchas veces nosotros pedimos cosas que no nos convienen, aunque estamos convencidos de eso. Oraciones muchas veces que hacemos a veces hasta pidiendo el mal de los demás, porque hay quienes en su fanatismo cristiano lo hacen, ¿no? Y eso se ha podido ver ahorita, sobre todo en los ámbitos políticos, cristianos orando para que ciertos grupos sean determinados. Vamos a ver si esa es la voluntad de Dios, si Dios quiere que los demás se maten. Entonces, el Espíritu Santo presenta la oración de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad de quien ora. La oración es contestada de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay algo que la iglesia está olvidando, y es que nosotros cuando oremos, sea por sanidad, sea por cualquier petición, digamos una frase que nos cuesta, que se haga, Señor, su voluntad. Pero como ahora la cultura cristiana moderna es que Dios está obligado a darme porque yo creo en Él y porque tengo fe. No, la fe es para someterse a la voluntad de Dios, no para obligar a Dios. La fe no es una condición. La fe no condiciona a Dios a que tiene que darme. Eso es una mentira. Me atrevo hasta diabólica pensar eso. Nosotros debemos siempre nuestras oraciones, por lo que sean nuestras peticiones, someterlas a la voluntad de Dios. Como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar en el Getsemaní, hágase tu voluntad.
Por eso muchas de nuestras oraciones llevan un imperativo. Quiere decir que como que parece que le dan la orden a Dios, porque esa es la enseñanza que escuchamos por todo lado. Si tú crees, decláralo y Dios te lo dará. Dios te da porque tú tienes fe. No, Dios no te da porque tú tienes fe, es porque es su voluntad. La fe es un medio, pero no es porque tú tengas fe que Dios tiene que darte. O sea, Dios da por medio de la fe, sí, pero la fe no obliga a Dios a orar. Eso tengámoslo claro. La fe nos lleva a pedir bajo la voluntad. Por eso dice, mas el que escudriña los corazones, o sea, el mismo Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo conoce a Dios el Padre, porque Él es Dios también, es Dios mismo. Entonces, Él solamente intercede bajo la voluntad del Padre, lo que es, como Él es mismo Dios, sabe lo que es, intercede bajo la voluntad. O sea, no pide, no intercede por cosas que no son la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos aprender, hacer la voluntad de Dios. Ser cristiano es hacer la voluntad de Dios hasta nuestra oración. Padre, muchas gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Enséñanos a hacer tu voluntad, que no es lo más fácil, porque nosotros queremos que se haga es nuestra propia voluntad siempre, porque queremos lo que queremos. No, ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, nos cuesta como humanos hacer tu voluntad, porque siempre queremos hacer lo que a nuestro parecer conviene, cuando no es así. Ayúdanos, no es tan fácil hacer tu voluntad. Ayúdanos a llegar a ese punto de hacer tu voluntad, guiados y dirigidos y tomados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, el cual ponemos en tus manos. Desde luego pedimos perdón por nuestros pecados, porque la paradoja otra vez, somos ya perdonados y santos, pero ante ese don tan grande y ante ese regalo y ante esa misericordia tuya no sabemos responder y no agradamos tu nombre. Señor, por eso te pedimos que nos ayudes cada día a hacer las obras del bien, para dar testimonio de ti, para agradar tu nombre y para el bien de los demás y el propio nuestro. En Cristo Jesús.